Pues ya estamos llegando al final de este campamento, probados, y pues yo espero que todos estemos llevando algo de nuestro corazón, de lo que Dios ha hablado, Dios ha hecho y todavía está por hacer, todavía no hemos terminado. Dios creo que tiene cosas todavía por hacer y hablar a nuestras vidas. Es la verdad mucho el trabajo que se hace en este tipo de eventos, el llegar, ustedes los campistas, y pues disfrutar de todo lo que es el campamento, pues es una bendición. Pero sepan que detrás de todo esto hay mucho trabajo, hay mucha planificación, esfuerzo, oración, y es importante que tengan eso en sus mentes y oren mucho por sus pastores, por Arce, Moni, por todo el equipo de servidores. La verdad que estamos sorprendidísimos y nos sentimos súper acogidos por todos ustedes, pero por sus pastores y por los servidores. La verdad que nos han acogido de una manera impresionante y le estamos muy agradecidos a todos los servidores por su trabajo. Han hecho un excelente trabajo. La verdad que nosotros nos llevamos eso en nuestro corazón al ver el trabajo y el esfuerzo que han hecho, y les agradecemos a todos los servidores por su esfuerzo y trabajo que han hecho, y sepan que su trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Y bueno, ya estamos llegando a nuestra última enseñanza de este campamento, y en este campamento hemos hecho un enfoque primordial a través de las enseñanzas en nosotros cuando pasamos por el fuego de la prueba. O sea, el objeto de la prueba hemos sido nosotros los creyentes y nuestra fe. Hemos hablado de los propósitos, de la paciencia, ahorita Arce nos hablaba del gozo, de las promesas, de la tentación. En fin, hemos observado la prueba de una visión centrada en nosotros. Nosotros hemos sido el objeto del cual hemos estado estudiando alrededor de estas enseñanzas, y lo cual está bien, o sea, no está mal, porque esto nos da a nosotros herramientas para examinarnos, para saber cómo reaccionar, para saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Y la prueba en sí lleva un condimento más. ¿Por qué? Porque la prueba nos acerca o nos da el privilegio de tener un acercamiento con Dios mucho más de lo que tenemos cuando todo está bien. O sea, Dios se manifiesta en la prueba de una manera distinta a como nosotros experimentamos a Dios en nuestro día a día. Y de esto vamos a hablar en esta enseñanza, de poder ver más allá de la prueba, de poder ver quién está detrás de la prueba, y no solo hacer el enfoque en nosotros al ser probados. La prueba tiene propósitos purificantes que nos llevan a vernos a nosotros mismos diferentes. El oro, cuando es pasado por el fuego, por el horno, pues sale diferente. El oro, después de que sale de ser purificado, no solo se mira diferente, sino que tiene un valor diferente. Y no solo tiene un valor diferente, tiene un uso diferente. Y la prueba hace lo mismo con nosotros. Nos eleva a tener un uso diferente dentro del reino de Dios. La prueba manifiesta a Dios y nos hace más útiles dentro del reino de Dios, porque nos purifica, porque nos limpia. Cuando nosotros permitimos que Dios, como nuestro orfebre, trate con nuestras vidas, mientras nos lleva al horno, durante el horno y al salir del horno, nuestra comprensión de Dios, del orfebre, crece, toma un sentido totalmente diferente. Conocemos a Dios en una perspectiva distinta de lo que estamos acostumbrados a ver a Dios. En la prueba
Dios despliega su gloria en nosotros. En la prueba nosotros podemos ver a Dios de una manera más clara. No solo es sufrir por sufrir, sino que Dios se acerca a nosotros de una manera especial. Dios se revela a nosotros de una manera muy especial, muy particular. Así que vamos a estudiar un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos, pero vamos a extraer algunas cosas y esperemos que aprendamos algo nuevo aquí. Ese pasaje que vamos a estudiar es el pasaje de Abraham cuando se le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Así que vamos a Génesis 22 y vamos a leer el versículo 1. Génesis 22. Dice así la escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Moisés, el escritor de Génesis, o de los primeros 5 libros de la Biblia, que se cree que él fue quien los escribió, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice claramente a nosotros, bueno, ahorita es a nosotros, pero su audiencia original era los israelitas que salieron de la tierra prometida, de Egipto. Y nos dice claramente que Dios decidió probar a Abraham. Ahora, Abraham no sabía que lo que estaba viviendo era una prueba. Nosotros hoy leemos y tenemos la ventaja de que se nos dice que lo que estaba ocurriendo en la vida de Abraham era una prueba. Nosotros podemos ver claramente y decir: estaba siendo probado. Pero Abraham no lo sabía. Abraham estaba viviendo al día. Y hay una cosa que es muy interesante cuando nosotros leemos un libro o vemos una película que ya la vimos, o por ejemplo, un partido, cuando tú ya conoces el final de un partido y lo estás viendo, ves la repetición y estás así como muy relajado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes lo que sucedió al final, ¿no? Pero cuando lo estás viendo en vivo, estás sentado en la orilla de la silla, ¿no? Así como que... Y estás tenso y te brinca todo. Y si eres aficionado que vive la intensidad del fútbol, pues estás al filo de la silla. ¿Por qué? Porque no sabes el final. Bueno, Abraham estaba viviendo la situación en vivo. Nosotros estamos viendo una repetición ahora. Y a nosotros nos pasa que en las pruebas somos como Abraham. Estamos viviendo el partido en vivo. No conocemos de todo el final de lo que va a suceder en la prueba. Por lo regular, lo único que vemos es que estamos embroncados, que estamos en un montón de broncas, de problemas, y es lo único que vemos. Rara vez Dios nos revela que nos está probando. Aunque sí hay ocasiones donde Dios nos dice claramente: te estoy probando. Pero no siempre nos dice eso. Aquí en el caso de Abraham tenemos los condimentos de una prueba. Que Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, lo cual uno de los condimentos de la prueba es que produce dolor. Sin duda le causó dolor a Abraham el tener que entregar a su hijo. Eso es algo muy obvio. El otro aspecto es que le llegó de manera sorpresiva. O sea, Abraham no estaba diciendo: a ver cuándo Dios me pide a Isaac. O sea, no estaba esperando eso. Fue algo sorpresivo. Y ahí tienes a este varón ya muy, pero muy avanzado en edad, que había caminado con Dios por muchos años. Y ahora
estaba disfrutando de la promesa de Dios, estaba disfrutando a su hijo, la bendición de Dios, aquel que Dios le prometió y esperó 25 años para que llegara. Y de repente se ve en la necesidad o el llamado para entregar a su hijo que había nacido de una manera milagrosa y por quien se le prometió que iba a tener una enorme descendencia. Entonces Abraham, ante tal llamado de Dios, nos dice la Biblia, ¿qué fue lo primero que hizo? Sigamos ahí el texto, el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios lo estaba guiando a hacer algo que no tenía mucha lógica. La verdad, no tenía sentido, no tenía mucho sentido. Pero Abraham reacciona rápidamente. Hizo lo que se le mandó. Cuando Dios nos prueba, Dios mismo nos conduce al horno de fuego. Cuando es Dios el que está originando la prueba, quien está intencionalmente probando nuestra vida, Él mismo nos lleva hasta el horno de fuego. Él nos va dirigiendo. Hay ocasiones donde Dios permite la prueba, pero Él no es el originario de la prueba. En el caso de Abraham, la prueba vino diseñada estrictamente por Dios. En el caso de Job, Dios permitió la prueba. Dios permite que toda esta tragedia suceda en la vida de Job, que viene a ser una enorme prueba de su fe. ¿Recuerdan el caso del pueblo de Israel cuando estaban saliendo de Egipto? Que Dios los dirige al Mar Rojo y luego les dice a Moisés, dile que dé vuelta, y luego los hace dar vuelta para que se queden así rodeados de los montes, y el mar y el faraón se viene a seguirlos. O sea, todo eso fue diseñado por Dios. Dios los estaba también probando. Dios los arrinconó ahí para que se vieran sin salida. Dios mismo los iba guiando para probarlos. Abraham obedece y empieza a caminar al lugar que Dios lo envió. Y en el transcurso de su camino, pues, considerando bien, yo me pongo en los zapatos de Abraham. Y digo, ¿qué haría yo si fuera yo? Si fuera Abraham. O sea, vamos a decir que vamos transcurriendo y tú llevas a tu niño, a mi bebé, y lo llevas al lugar donde tú sabes lo que le va a ocurrir. Yo imagino que Abraham llevaba un profundo dolor en su corazón al considerar lo que iba a hacer y lo que le iba a ocurrir a su hijo. Y dice el versículo 4 de ahí de Génesis 22, que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cómo serían esos 3 días para Abraham? ¿Alguna vez han pensado eso? ¿Han considerado? Quizás fueron los días más largos de su vida. Quizás no hubo días tan largos como esos 3. Solo él sabía lo que estaba a punto de suceder. No se lo había dicho a nadie. Cuando estamos en una prueba, parece que el tiempo no pasa. Y el tiempo corre muy, pero muy lento. Muy lento. Este hombre ya había hecho muchos sacrificios de animales para adorar a Dios. Y conocía muy, pero muy bien el método y la manera en la cual se sacrificaba a un animal, o en este caso iba a ser a su hijo. Él lo entendía, él entendió correctamente lo que se le pidió. Pero ahora no sería un animal el que iba a sacrificar. Ahora iba a ser su propio hijo, a quien él amaba profundamente. Y fíjense que Dios le dice a Abraham,
entrégame a tu hijo, a tu único, al que tú amas. Entonces Dios sabía que este hombre amaba a su hijo profundamente, como todo padre en lo natural ama a sus hijos. Pero resulta que para empeorar las cosas, en la prueba de Abraham, iban caminando hacia el monte y surge una plática. Y en el versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Esto qué nos quiere decir? Que Isaac había visto a su padre hacer sacrificios. Él también conocía el método, él también conocía la manera, él también conocía lo que iba a suceder ahí en el sacrificio. Entonces él echó números y dijo: bueno, aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, pero falta algo. Aquí nos falta algo. Falta el cordero. Y algo que vemos en Abraham, que nosotros podemos y debemos imitar, es su fe. Por eso se le conoce como el padre de la fe. La prueba no lo hizo dudar de Dios ni de su carácter. Porque ahí es donde va enfocada la prueba. La prueba va en hacerte dudar de que Dios no es quien dice que es. La prueba lleva el propósito de que tú empieces a dudar si Dios es bueno, si Dios me ama, si Dios es todopoderoso. La prueba lleva ese enfoque. Su golpe va a que tú dudes del carácter de Dios, de quién Dios es en esencia. La prueba va enfocada ahí. El versículo 8 nos dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham respondió a su hijo, y la primera palabra que salió de su boca, ¿cuál fue? Dios. Abraham había hecho a Dios su enfoque, no a su hijo. Para Abraham la prueba no era su enfoque. Abraham vio con fe a Dios. Su respuesta a su hijo fue: Dios va a proveer de cordero para el holocausto. Y esta es la actitud que nosotros debemos de tener en la prueba. Una fe que nos lanza más allá del problema, donde nosotros podemos decir: sí, yo estoy en esta prueba, yo sé que lo que estoy viviendo es real, porque no estamos hablando de cuentos, no estamos hablando de fábulas, estamos hablando de situaciones que ustedes están viviendo, que son reales, que son dolorosas, que son conflictivas, que te causan agonía, dolor, y tú sabes que es muy real. Entonces, al enfrentar la prueba, el reto que llevamos es a ver más allá de la prueba. Es a poner nuestros ojos en Dios, no en la prueba. Abraham no conocía, como nosotros, el fin de la historia. Para él se estaba desarrollando toda esta historia y era en vivo el asunto. Y lo mismo es con nosotros. Vivimos la situación en vivo, no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Estás ahí metido en la bronca y dices: a ver qué pasa mañana, o a ver qué pasa en una hora. Y estás en la cuerda floja en alguna situación, ¿no? Y dices: pues no sé qué vaya a pasar, porque estamos viviendo las situaciones en vivo. Abraham no se detuvo a llorar cuando su hijo le preguntó: ¿dónde está el cordero, papá? Siguió su camino. Yo imagino que cada vez
sus pasos eran más pesados y más lentos. Así como cuando venimos subiendo aquí por el monte, ya después así como que ya no llega uno con tanta pila, ¿no? Pero imagínate, en el caso de Abraham, algunos ayer cuando andaban allá corriendo decían, llegaban así todos sin aire, ¿no? Así como que venimos desde allá hasta acá, ya fuimos como 4 veces, ¿no? Así, ya llegaban sin aire, ¿no? Todos asoleados. Pero en el caso de Abraham tenía que subir también, era un monte donde tenía que ir a entregar a su hijo, a sacrificarlo. Y no solamente llevaba el cansancio físico, pero sino el cansancio, ese peso emocional. Tengo que matar a mi hijo. Se llevaba ese peso sobre sus hombros. Y en el caso de nosotros, cuando empezamos a vivir en la prueba y estamos ahí en el horno, híjole, hay momentos donde decimos, me cuesta dar el siguiente paso. A veces ni te quieres levantar de la cama. Otra vez vamos a la misma situación. Y como que te cuesta salir de la cama. No tanto por el espíritu de Sabanás, pero porque dices, no, es que voy a la misma bronca otra vez, ¿no? Así como que te cuesta arrancar, ¿no? Porque sabes a lo que te enfrentas. Y dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Miren, esto lo leemos muy rápido, ¿eh? Pero la verdad es un versículo increíble, increíble. Echemos a andar nuestra imaginación, ¿sale? Llega Abraham, Isaac llevaba la leña, baja la leña, empiezan a poner leño por leño, tipo como una cama, ¿no? Y ahí estaba Isaac pasándole los leños. A lo mejor Isaac también estaba acomodando los leños. Y mientras ponía cada cosa en su lugar, Abraham miraba a su hijo, que le estaba ayudando a poner los leños. Y yo no sé, pero yo imagino que hubo hasta un momento donde quizás lo miró y alguna que otra lagrimita le cayó, ¿no? Así como que, ay, lo que está a punto de suceder está grueso, está difícil. Y cuando terminaron de poner el altar, imagino que Abraham volteó a ver a su hijo, a Isaac, y le dijo, hijo, tú eres el cordero, eres tú, sube. Imagínense, Abraham ya era viejo, no lo iba a poder forzar a subirse al altar, tampoco lo iba a alcanzar si se ponía a correr. Él era un joven, un adolescente. Entonces, Isaac, sin forcejar, imagino que vio a su padre y cuando le dijo, sube, así como que yo, sí, tú. Qué escena, ¿no? Isaac solito se subió al altar. Su padre no lo podía subir, ya era un anciano. Entonces sube al altar y ahí está el joven acostado, ¿no? En el altar. Y estaba mirando, imagino, a su padre, y no puedo creer lo que mi padre está a punto de hacer. Pero algo que vemos es que este joven confiaba totalmente en su padre. O sea, si no confiaba en su padre, no se hubiera subido al altar, yo creo. No sé si mi papá me hubiera dicho lo mismo, hubiera hecho lo mismo, ¿eh? A lo mejor yo pego carrera, no, ¿qué quieres hacer, papá? Ya se te botó la canica, no, algo así, ¿no? Pero en el caso de Isaac, subió, se acostó y ahí estaba, ¿no? Si todo el viaje había sido largo, pesado, difícil para Abraham, estos últimos minutos y segundos debieron haber sido los más largos y los más intensos que vivió en toda su vida. Entonces sube Isaac al altar y luego
empezó a amarrar sus manos. Imagínate, ahí está el joven y su papá empieza a agarrar su mano, la amarra acá, la amarra acá, y lo está amarrando. Y su hijo está ahí, dejando que su padre lo amarre. Y quizás empezaron a salir lágrimas en el rostro de Abraham y miraba los ojos de su hijo, o quizás no quería mirar a su hijo, ¿no? Y algo que yo veo es que conforme nosotros nos acercamos al fin de la prueba, las cosas se ponen aún más intensas en nosotros. O sea que hay momentos donde pensamos que estamos mal, que la situación va mal, y de repente empeora la situación y sigue empeorando la situación. Conforme nosotros nos vamos acercando al fin de la prueba, las cosas se ponen más oscuras, más difíciles, más intensas, pero estamos cerca del fin. Sentimos que todo se nos viene abajo, pensamos que todo se terminó. La verdad, no sé qué pasaba por la mente de Isaac al ver a su papá amarrándolo. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Cuántas cosas no pasarían, no? Dice el versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué momento, ¿no? Este hombre estaba dispuesto a obedecer hasta el final. Abraham iba a confiar en Dios hasta el fin. Abraham creía que el Dios con quien él había caminado todos estos años era digno de confianza. Abraham había aprendido a confiar en la palabra de Dios. Él descansaba en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque conocía el carácter de Dios. Abraham amaba a Dios más que a su propio hijo. Abraham no tenía otra cosa más que la palabra que Dios le había dado. ¿Y saben qué? Fue suficiente para este hombre, para llegar al punto donde él estuvo dispuesto a matar a su propio hijo. Con solo la palabra de Dios. Este hombre había aprendido a escuchar a Dios. Había aprendido a desarrollar un oído que estaba alineado a la voz de Dios. Donde Dios hablaba y él escuchaba y decía: esto es Dios quien me está hablando. No vemos a este hombre en ningún momento titubear. Vemos a un hombre que está decidido a hacer la voluntad de Dios. Abraham no tenía ni una sola razón para desconfiar de Dios. Dios le prometió un hijo y se lo cumplió. Abraham no dejó que sus emociones y que sus sentimientos nublaran la visión de Dios, nublaran el carácter de Dios. Su vista estaba puesta en el invisible. Sus ojos estaban puestos en aquel que lo sacó de Ur de los Caldeos. Cuando estaba en lo más bajo de su vida, cuando era un donadie, diríamos nosotros. Abraham estaba viendo a Dios, no a su prueba. Y si un reto tenemos nosotros en la prueba, es precisamente el no dejar que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos arrastren y nos nublen la visión de Dios. Porque empezamos a sentir una gama distinta de emociones, de sentimientos. Hay cosas cruzadas que empezamos a sentir y esto empieza a llevarnos a dudar del carácter de Dios. Pero cuando tú tienes claro la palabra de Dios, cuando tú pones
tu vista en Dios, eso te lleva a no dejarte llevar por lo que sientes. Porque la verdad, nuestras emociones y nuestros sentimientos nos juegan muy mala pasada. ¿Se han dado cuenta de eso? La prueba tiene el propósito de llevarnos más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se acerca a los contritos de corazón. Se acerca a aquellos que confían en Él. Perdón. Dios se agrada de aquellos que confían en Él por encima de lo que sienten. De hecho, Hebreos 11:6, versículo conocido por la mayoría de nosotros también, nos dice que, pero sin fe es que imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que existe y que es galardonador de los que le buscan. Escúchenme bien, jóvenes, porque las pruebas que algunos de ustedes están viviendo ahora mismo los van a llevar o a empujar a una o a la otra cosa, a Dios o alejarte de Dios. Tu prueba va a tener uno o el otro efecto en tu vida. Todo depende de ti, de dónde están tus ojos puestos. En tu situación, te clavas ahí y te vas a hundir más. O miras a Dios y enfocas tu visión en Él. Pero escucha bien esto, porque Dios se manifiesta en medio de la prueba. Dios se muestra. Vamos al versículo 11. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En el momento más crítico de la prueba, en el momento donde se iba a culminar el sueño de Abraham, de tener una descendencia, en ese preciso momento, cuando todo llegaba al clímax de la historia, Dios se manifiesta. El escritor nos dice que el ángel de Jehová, o sea, el Señor, le habló, que fue una voz audible, gritó desde el cielo. Abraham había constantemente escuchado a Dios, hablaba con Dios, pero en esta ocasión fue diferente. En la prueba hay momentos donde Dios se acerca a nosotros y casi que escuchamos a Dios audiblemente hablar a nuestras vidas. Hay algo nuevo, hay algo especial en la prueba, en la manera en la cual Dios se acerca a nosotros. Por eso cuando estamos en la prueba tenemos que estar con una expectativa de que algo Dios va a hacer en nuestras vidas, pero de que vamos a tener un encuentro con Dios donde nosotros vamos a conocer algo nuevo de Dios. Hay algo maravilloso cuando Dios nos habla a nuestro corazón. Y es tan claro, su voz es tan clara, tan audible, que tú sabes que Dios te habló. ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? ¿Sí les ha pasado? Que Dios te habla y en tu corazón, así como que sientes, no sé, algo, es difícil de explicarlo. Y te quedas como que, Dios me habló, yo sé que fue Dios.
Y si o no deja una huella en tu vida y te deja una marca en tu corazón. ¿Por qué? Porque sentiste a Dios de una manera distinta a como lo experimentas en tu día a día. La verdad que es muy difícil poder explicar a alguien que no ha experimentado lo que estoy hablando. Si tú no has experimentado que Dios te hable en lo profundo de tu corazón, vamos a pedirle al Señor que te mande una prueba, ¿sale? Señor, pruébalos a todos. No se cree. Así, no, sí. Pues no es así como que muy divertida la prueba, pero es muy necesaria, la verdad. Otro punto a resaltar fue que Abraham impactó a su hijo con su obediencia. No sé si lo han visto ustedes desde esa perspectiva, pero Abraham acercó a su hijo, si podemos decirlo de esta manera, para que su hijo Isaac también tuviera un encuentro con Dios. Porque resulta que cuando Isaac estaba ahí amarrado, ya listo para colgar los guantes, la voz fue tan fuerte y tan audible que ¿qué creen? También él la escuchó. Entonces, su hijo también fue partícipe de la manifestación de Dios. También Isaac escuchó a Dios. La obediencia de este padre impactó la vida de su hijo. Y esto sin duda marcó la vida de Isaac. Dejó una huella profunda en cuestión de su conocimiento con relación al Dios vivo, al Dios de su padre. Lo dejó marcado. En el caso de Job, al final del libro de Job, y ya cuando terminan los discursos de Job y sus disque amigos, pero con esos enemigos, ¿para qué quieres al diablo? ¿Da? Con esos amigos, la verdad que terribles, ¿no? Y aquí en la prueba de Job se manifestó Dios de una manera visible y audible. O sea, Job vio una manifestación de Dios por medio de un torbellino. Los que han leído el libro de Job ya saben que se manifiesta Dios en un torbellino. Y no solo eso, sino que Dios le habla del torbellino. Entonces, Job escucha a Dios. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo pasó de cuando Job perdió todo y estuvo en los discursos y en la plática con sus disque amigos que vinieron a consolarlo, pero cada prueba y cada persona es distinta en el sentido de cuánto tiempo pasamos en cada prueba. O sea, puede que una prueba que tú enfrentes ahora dure un par de meses, pero puede que la siguiente ya dure un año. O puede que la que sigue dure un día, pero sea una prueba bien intensa. O sea, la gama de pruebas en las que Dios nos mete es dependiendo el trato que tiene con nuestras vidas en alguna área de nuestro carácter. Lo que sí es seguro es que Dios se va a manifestar a nuestras vidas en el tiempo de la prueba. En el caso de Job, Dios mantiene una larga conversación haciéndole una cantidad enorme de preguntas a Job. Job pasó gran parte de sus discursos, en primer lugar, defendiéndose de sus amigos que vinieron a consolarlo, que lo estaban culpando, y en segundo lugar, Job pasa gran parte de sus discursos diciendo, pues no entiendo por qué me está pasando esto, porque yo soy un hombre que vive en integridad, yo soy un hombre que busco a Dios. Entonces Job estaba confundido de lo que le estaba sucediendo. La verdad que en muchos discursos de Job, él confiesa que no entendía por qué le estaba pasando todo lo que le estaba ocurriendo. Y la verdad que es entendible, porque en el pensamiento de la cultura que había en los tiempos de Job, se creía que cuando algo malo le pasaba a la persona,
era porque había un juicio de Dios. O sea, porque algo malo hizo, por ende, el resultado es que te viene algo malo. O sea, hay algún pecado que la persona cometió y el resultado es una desgracia, una dificultad familiar. Entonces se le acusaba de esto a Job. Lo mismo pensaban sus disquecuates. Bueno, lo mismo se piensa hoy también, ¿se han dado cuenta? Se le conoce como el karma, ¿verdad? Oh, es el karma. Los disqueamigos de Job lo acusan una y otra vez. Job, no te hagas. Algo hiciste. Algo tienes por ahí bajo la manga que estabas escondiendo, pero mira, Dios ya te lo sacó a la luz. Y lo estaban acusando constantemente. Y Job dice, no, ustedes están locos. Vaya amiguitos que tengo yo, ¿no? Que vienen a consolarme. En el capítulo 42 de Job, responde a Dios y le dice Job a Dios. Ya después de que Dios terminó de hacerle su cuestionamiento, y dice Job 42, versículo 1. Es la Nueva Versión Internacional. Dice, Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Y el versículo 5 dice, de oídas te había oído. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Dios se le manifestó a Job, al final en su vida, todo cambió. Todo cambió. En el momento cuando Dios está hablando con Job, no cambia su situación. Pero en ese momento tuvo un encuentro cara a cara con Dios y eso cambió todo para la vida de Job. Job caminaba con Dios. Era un hombre temeroso de Dios, fue un hombre que mantuvo una relación con Dios recta. Dios lo reconoce cuando se lo presume a Satanás. Dice, mira, ¿no has visto a Job? Y le da todas estas descripciones sobre Job porque miraba la vida de Job y Job, Dios estaba agradado con la vida de Job. Y Job le dice a Dios, ¿sabes qué? Yo caminé todo este tiempo contigo. Había oído hablar de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Se imaginan? Job vivió como vivió porque había oído a oídas de Dios, había escuchado sobre Dios y vivió su vida de tal manera, con tal rectitud, con tal fe, con tal integridad. Nosotros tenemos Biblia, el Espíritu Santo, la iglesia, pastores y andamos chafeando cada rato. Cualquier dificultad que nos viene y ya andamos diciéndole a Dios, bye bye, nos vemos. La prueba, y fíjense bien de esto, la prueba puso a Job cara a cara con Dios. El final de la prueba trajo a Dios a estar frente a frente con Job. Fue por medio de la prueba que Job pudo tener una revelación de Dios más profunda. Job dice claramente, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Pero ahora, mejor dejo de cuestionar. Job no entendía, así como tampoco entendemos nosotros. Cuando llegan los trancazos no entendemos por qué.
y empezamos a preguntar y a cuestionar. Pero hay un momento que en nuestra madurez, conforme vamos creciendo, nosotros dejamos de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Esa pregunta como que va perdiendo su fuerza y se vuelve algo muy sin sentido ya para nosotros conforme vamos creciendo en nuestra madurez. Porque Dios te podría hacer una pregunta a ti también, como le hizo a Job. ¿Y por qué tú no? Prueba mejor al que está al lado de mí, a ese sí pruébalo, a mí no, ¿verdad? Por lo regular decimos como que no, a mí no, ¿por qué a mí, Señor? Ay, ¿por qué a ti no? ¿Por qué? Pues porque soy tu princesa o tu príncipe. ¿Y tus otros hermanos que están al lado no? Empezamos a cuestionar y a veces resistimos el trato de Dios. El dolor nos lleva a veces a hacer preguntas que son muy irracionales, que no las meditamos mucho, como esta, ¿por qué yo? O sea, vamos aprendiendo conforme vamos avanzando en nuestra vida a no preguntar por qué yo, sino Señor, ¿qué estás tratando conmigo? O sea, porque ya no estamos en un punto donde yo soy especial o merezco algún tipo de trato especial, sino yo soy tu hijo como el resto de mis hermanos y yo sé que en esto tú estás tratando conmigo sobre algo. Cuando estamos en la prueba, recordemos que cada prueba tiene un tiempo destinado y va a terminar de acuerdo al tiempo que Dios tiene determinado. Ahora, cuando estamos en el horno, y ayer nos platicaba aquí los que estaban en el panel, y nos dieron una muy buena explicación de todo el proceso del oro y el refinamiento y la purificación del oro. El orfebre él sabe el tiempo que va a estar o que tiene que estar el oro y a la temperatura que tiene que estar ahí, para que sea separado los otros minerales y los otros metales que están en el oro, para que el oro salga puro. Entonces, hay un tiempo determinado para cada prueba. Y lo que nosotros tenemos que estar a la expectativa, y este es un reto, la verdad que lo es un reto el poder cambiarnos el chip de ver que estamos en aprietos, en dolor, en dificultad y pensar, en esta prueba yo voy a conocer a Dios de una manera diferente. Es un reto, porque el dolor nos lleva a enfocarnos solo en la situación y no en tener una perspectiva futura o de Dios distinta, donde estamos lejos de tirados al piso así, derrotados y atribulados, y decir, ¿sabes qué? Sí, la estoy pasando mal, pero tengo la expectativa de que voy a ver a Dios de una manera diferente, de que Dios se va a manifestar en mi vida de una manera diferente. Quizás no sea por medio de un torbellino, como le pasó a Job, o quizás no sea Dios gritándote, como le gritó a Abraham antes de sacrificar a Isaac, pero puede ser un milagro en tu vida, que esa es la manifestación de Dios, de su poder y de su cuidado sobre tu vida. Quizás pueda ser la liberación de una adicción. Jóvenes que están luchando con una adicción de cualquier índole. Puede ser pornografía, puede ser al alcohol, puede ser, no sé, al cigarro. Quisiera uno decir que aquí nadie está luchando con alguna adicción, pero la realidad es que uno no sabe. Todos se miran aquí como ángeles. Con Aureola, ándale, sí. Se miran, no, ya están listos para irse con el Señor. Pero Dios en la prueba
se manifiesta de una manera distinta. Y finalmente podemos ver al final de la prueba el poder de Dios para liberarnos. Si tú estás luchando con una adicción, Dios quiere liberar tu vida. Dios quiere liberar tu vida. Él no quiere que sus hijos vivan atados, llenando su mente de cosas sucias. Dios no quiere eso para sus hijos. Dios, sin duda, va a manifestarse en la vida de aquellos que perseveren, que sigan confiando en Él, que lleguen hasta el final confiando en Dios. Escucha bien, joven, Lleva esto en tu corazón. Atesóralo muy bien. Sea que estás pasando por una prueba ahora o no. Dios se va a manifestar en tu vida, en la prueba. Puedes firmarlo. Dios lo va a hacer. Si estás siendo probado, Dios se va a manifestar en tu vida. Dios te está perfeccionando en la prueba. Dios quiere hacerte crecer en tu fe. Dios está limpiando tu vida por medio de la aflicción. Dios no diseñó la prueba para destruirte, sino para que por medio de ella tú lo conozcas más a Él, para que tú estés más cerca de Él y para que te parezcas más a Jesús. Dios busca que nosotros seamos sólidos en nuestras convicciones, y eso solo se lleva a cabo a través de las pruebas, a través de resistir, resistir y resistir y no moverte de tu lugar y no aflojarle y no ceder. La verdad es que a nadie de nosotros nos gustan las pruebas, a nadie. Duelen mucho, se siente feo. Y los que están en prueba ahorita bien saben de lo que estoy hablando. Se siente feo. Hay momentos que quieres tirar la toalla y hay momentos que parece que nunca vas a salir de ahí. De este hoyo yo pienso que nunca voy a salir, dice uno, ¿no? Así como que el tiempo pasa y pasa y yo sigo en la misma. Sigo en el mismo problema. Pero toda prueba tiene fecha de caducidad. Toda. Y toda prueba es temporal. Durante la prueba, el enemigo nos grita: esto jamás se va a terminar. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a perder la esperanza. Y eso es lo que él quiere. Quiere matar todo tipo de esperanza en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué? Porque al matar la esperanza, nos dejamos arrastrar. Dejamos de luchar, dejamos de confiar, dejamos de avanzar. Iniciamos este campamento hablando de cómo nuestra fe es como el oro que se prueba con fuego. Y el versículo lema de este campamento, 1 de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de nuestra fe es para que se revele la gloria de Dios en nosotros, para que nosotros podamos revelar la naturaleza de Dios que ahora vive por medio del Espíritu en nosotros. La gente nos está viendo, la gente te está viendo y ellos ven lo que estás pasando, y cuando ven que permaneces firme y que Dios se manifiesta en tu vida,
la gloria de Dios se revela. Otros pueden ver a Dios y decir, sin duda, el Dios de este joven es real. Y tu fe es hallada en gloria y en alabanza. Termino con esto. Y era parte de lo que nos decían ayer. Se dice que el orfebre, para sacar el oro y saber cuando está en su nivel más puro, tiene que ver su rostro reflejado en el oro. Y en ese momento el oro ha llegado a su nivel más alto de pureza. Y esta es la meta de Dios con nosotros. Que por medio de la prueba que tú estás viviendo, Dios pueda verte y pueda ver a su Hijo reflejado en ti. Que lo que tú estás viviendo pueda reflejar a Dios claramente, sin lugar a duda. Hasta que Dios no acabe con tu vida, hasta que Dios no te vaya perfeccionando más y más, el fuego no se va a detener. La prueba en la que estás no se va a detener hasta que Dios arranque lo que te estorba. Hasta que Dios no quite. Hay cosas en las cuales están tan arraigadas en nosotros y solo el fuego los puede arrancar. Estoy hablando de aspectos pecaminosos en nuestro carácter. Están tan arraigadas en nosotros que ya le hemos calado por uno y otro lado y seguimos cayendo con la misma piedra. Cuando estés ahí, si tú eres sincero y verdaderamente quieres parecerte a Cristo, dile: Señor, no me saques del fuego hasta que esto no se me despegue. Este cochino pecado que ya me tiene cansado, no me saques de aquí hasta que se quite, porque yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser como Jesús. Y este cochino pecado no lo quiero en mi vida. No me saques de aquí hasta que lo arranques de mi vida. Hasta que tú puedas ver a Jesús en mí. Nosotros podemos decir claramente, como cristianos, que la prueba es una bendición en disfraz. La pérdida y el dolor nos van a poner cara a cara con Dios. Es en la prueba cuando Dios se hace visible para nosotros, cuando Dios se hace palpable. Y no hay nada como tener una experiencia con Dios, como poder estar tan cerca de Dios que tú dices: sin duda, Dios se ha manifestado en mi vida. No hay duda, solo Él lo pudo haber hecho. Al final de la prueba, tú vas a ver a Dios manifestarse en ti. Tienes que mirar más allá de la prueba. Tienes que ver con ojos de esperanza, con expectación, con una expectativa. ¿Sabes qué? Esto va a terminar bien. ¿Por qué? Porque yo voy a ver a Dios de una manera distinta. No hay nada que impacte más nuestra vida que tener ese encuentro con Dios. ¿Te acuerdas cuando naciste de nuevo? ¿Te acuerdas? ¿Verdad que marcó tu vida? ¿Por qué? Porque tuviste un encuentro cara a cara con Jesucristo. Porque el Dios vivo vino a vivir en ti y te dejó marcado de por vida. El objetivo de la prueba es que tú y yo seamos más como Cristo. Y Dios no quiere
que tú abortes la prueba, sino que sigas confiando en Él hasta el fin. Acuérdate de Jesús. Él caminó hasta la cruz. Y dice la Escritura que fijó sus ojos sobre Jerusalén y caminó hacia allá. Y no se detuvo hasta que culminó la obra. En tu corazón y en el mío, que hoy podamos salir de este campamento con esa firmeza. Mira, si de algo tú te acuerdas de este campamento, es esto. Es yo voy a ver a Dios al final de la prueba. Que no salgas de acá solamente acordándote de las caídas y de los dolores y de los juegos, sino que Dios plasme en tu vida esto. Al final de esto, yo voy a ver a Dios. Yo voy a conocer a Dios de una manera nueva. Que tú no seas de los que quedan en el camino. Dios no quiere eso para tus hijos. Vamos a estar de pie. Hay quizás algún joven acá que llegó a este campamento y muchas de las cosas que dijimos pues como que no encajaban en lo que tú estás ahora experimentando. Quizás tú eres un joven que no has tenido un encuentro con Jesús, y cuando yo pregunté sobre el nuevo nacimiento, tú te quedaste como que no entendiste de qué se trata esto. Yo quiero hacer un llamado para aquellos jóvenes que no saben qué es el nuevo nacimiento, que tú no has tenido un encuentro con Jesús donde tú le recibes como tu Señor y donde le pides perdón por tus pecados. Siempre uno piensa que todos acá son creyentes, pero hay jóvenes que están en la iglesia y no han nacido de nuevo, no conocen a Dios, saben de Dios, pero no lo conocen. Y si tú eres un joven que estás acá y tú no conoces a Cristo, tus pecados no han sido perdonados, tú no sabes si mañana o hoy mueres, ¿a dónde vas a ir? A ti yo quiero hacerte esta invitación. Que hoy tú entregues tu vida a Cristo y que tú le pidas perdón por tus pecados. Le digas: Señor, perdóname, yo he pecado contra ti. La palabra dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy Dios quiere hacerte su hijo. Si tú no eres su hijo, y si tú no eres su hijo, la invitación es para ti. Mira, cuando Dios nos habla, hay una voz que penetra el corazón, que tú sabes que es Dios. Y te empiezas a poner intenso. Así es que si ese eres tú, joven, no resistas más. Dios quiere darte una nueva vida. Quiere hacerte una nueva criatura. Si hay aquí alguien, quiero guiarte en oración. Levanta tu mano. Aquellos que no han recibido a Cristo aún. Hay oportunidad para ti. ¿No? ¿Todos son acá creyentes? ¿De este lado? De este lado veo otra mano. Muy bien. Quiero dirigirlos en oración. ¿Sale? Tú le puedes decir con tus propias palabras. Vamos a orar. Puedes decirle: Padre, en este día yo reconozco que he pecado. Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí.
que tú derramaste tu sangre por mis pecados. Creo, Jesús, que te levantaste de los muertos y que hoy estás a la diestra del Padre. Señor, yo te recibo en mi corazón. Haz de mí una nueva persona y ayúdame a de hoy en adelante caminar contigo. Gracias, Padre, porque hoy, por la fe, yo sé que me has hecho tu hijo, que hoy soy parte de tu familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Muy bien. Queremos tomar un pequeño tiempo para orar por aquellos jóvenes que están atravesando por una prueba, y queremos orar por ustedes. Como iglesia nos unimos y somos un cuerpo. La Escritura nos habla de que oremos los unos por los otros. Así es que si tú estás pasando por una prueba y quieres pasar aquí al frente, queremos orar por ti. No es pecado estar en una prueba, todos pasamos por ella. Así es que mientras el grupo de alabanza nos inicia a dirigir, queremos orar por ustedes y pedirle a Dios para que salgan aprobados, que Dios se manifieste en sus vidas de una manera real, de una manera viva, de una manera en la cual ustedes saben que Dios los ha visitado y que salen de este campamento con una perspectiva nueva de Dios, de que Dios ha tocado sus vidas. ¿Sale? Entonces el grupo de alabanza nos dirige, vamos a estar aquí para orar por ustedes.